Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. El Salvador, una nación que durante años vivió bajo un clima de miedo absoluto. Salir de casa para trabajar, estudiar o incluso comprar comida podía significar no volver jamás. Dos pandillas archirrivales aterrorizaban a la población, imponiendo sus propias leyes y sembrando el caos en las calles. Con tasas de homicidio entre las más altas del mundo, la gente vivía en estado de alerta, como rehenes de criminales que decidían quién vivía y quién moría. Pero de manera sorprendente, este panorama cambió drásticamente. Y hoy, esas pandillas están en el mismo lugar. Todos fueron encarcelados. Eso fue lo que hizo el presidente de El Salvador. Cambió por completo al país. En el video de hoy, vamos a adentrarnos en la historia reciente de El Salvador y entender el ascenso y la caída de las pandillas, el papel del gobierno de Bukele y cómo el país se convirtió en un ejemplo para el mundo. El país estaba dominado por el crimen. Hace apenas unos años, El Salvador vivía bajo el terror de las pandillas. La MS-13, Mara Salvatrucha y la Barrio 18 eran los principales grupos criminales, imponiendo reglas brutales a la población y enfrentándose en violentos enfrentamientos. Extorsiones, asesinatos y desapariciones eran el pan de cada día. Para que te des una idea, por cada 100,000 habitantes, alrededor de 103 eran asesinados anualmente, convirtiendo al país en uno de los más violentos del planeta. El gobierno no podía contener esta violencia, y muchos policías temían tomar represalias contra los criminales. La impunidad era altísima. Los pandilleros encarcelados seguían controlando las actividades delictivas desde dentro de las prisiones. Las cárceles eran auténticos cuarteles del crimen, donde usaban celulares para coordinar ejecuciones y extorsiones. El miedo dominaba las calles, y la población vivía acorralada. Familias enteras evitaban salir de casa después del anochecer, porque en cualquier momento podían convertirse en víctimas de secuestros, asesinatos o enfrentamientos armados. Muchas empresas cerraron sus puertas, incapaces de pagar las extorsiones que las pandillas exigían para seguir operando. La violencia golpeaba a todas las clases sociales, pero los más pobres sufrían con mayor intensidad. Muchos jóvenes, sin oportunidades de empleo y con acceso limitado a la educación, eran reclutados por las pandillas desde la adolescencia. Aquellos que se negaban a entrar al crimen enfrentaban represalias brutales. Para muchas familias, huir del país era la única opción. Puede que te estés preguntando, ¿cómo enfrentar a criminales tan crueles e implacables? Ahora te contaré cómo El Salvador cambió el rumbo de su historia. La llegada de Nayib Bukele. En 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador con la promesa de erradicar la violencia en el país. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Su plan era ambicioso: enfrentar a las pandillas de manera directa, endurecer las leyes, fortalecer las fuerzas de seguridad y crear un nuevo sistema penitenciario para neutralizar a los criminales. Pero no era tan fácil como parecía. Antes de la llegada de Bukele al poder, muchos políticos salvadoreños eran sospechosos de tener vínculos con las pandillas. Durante décadas, la clase política del país fue acusada de negociar acuerdos secretos con los líderes del crimen organizado, ofreciéndoles beneficios a cambio de apoyo electoral y control sobre territorios. En repetidas ocasiones, surgieron denuncias de que las autoridades permitían que las pandillas operaran libremente en ciertas regiones, siempre y cuando garantizaran la victoria de ciertos candidatos o proporcionaran apoyo financiero a sus campañas. Con la llegada del gobierno de Bukele, comenzó una guerra declarada contra las pandillas y el sistema. Miles de policías y soldados fueron movilizados para capturar a los miembros de organizaciones criminales, lo que resultó en la detención de más de 70,000 individuos en tan solo 16 meses. Para hacer esta ofensiva aún más efectiva, se aprobaron nuevas leyes que permitieron arrestos masivos y restringieron los derechos de defensa de cualquier persona vinculada al crimen organizado. Además de la represión directa, Bukele apostó por la modernización tecnológica de las fuerzas de seguridad.
cámaras de vigilancia a gran escala, drones para monitoreo aéreo y la digitalización del sistema de inteligencia policial se convirtieron en herramientas clave en la lucha contra el crimen. Estas medidas no solo facilitaron la captura de criminales, sino que también permitieron anticipar los movimientos de las pandillas, asegurando que el gobierno siempre estuviera un paso adelante. 8 meses. Y gracias a Dios, la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. La construcción de la mega prisión. Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Bukele fue la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para neutralizar por completo cualquier influencia de las pandillas dentro del sistema carcelario. Construida en 2022, esta enorme prisión está compuesta por 8 módulos separados, distribuidos en 166 hectáreas de terreno. Cada par de módulos está rodeado por 2 muros separados de 3 metros de altura con alambre de púas. Toda la instalación está protegida por una imponente muralla de 9 metros de altura, reforzada con una cerca eléctrica de 3 metros que transporta 15.000 voltios. Además, 19 torres de vigilancia garantizan que nada pase desapercibido. El diseño de la prisión no solo impide cualquier intento de fuga, sino que también elimina por completo la idea de que eso sea siquiera posible. La seguridad está estructurada de manera rigurosa. 1.000 guardias son responsables de la custodia de los presos, supervisados por 600 militares, quienes, a su vez, están controlados por 250 policías, asegurando que nadie tenga poder absoluto sobre la instalación. Para reforzar aún más su carácter impenetrable, la prisión fue diseñada como una instalación totalmente autónoma, con su propio suministro de electricidad y agua. En caso de fallas en la red eléctrica o problemas con el abastecimiento de agua, sistemas de emergencia, como cisternas y plantas generadoras, garantizan el funcionamiento de la unidad por hasta una semana, asegurando que nada interrumpa su régimen de aislamiento extremo. La prisión cuenta con vigilancia las 24 horas, seguridad reforzada y condiciones extremadamente estrictas, donde los reclusos son mantenidos en celdas superpobladas, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Hay 32 celdas en cada uno de los 8 módulos que conforman la mega prisión. Cada celda fue diseñada para albergar alrededor de 80 internos, pero la cifra puede llegar hasta 150. Aunque aún no opera a su máxima capacidad, los presos tienen apenas medio metro cuadrado de espacio personal cada uno. Esta prisión simboliza la política de tolerancia cero del gobierno de Bukele contra el crimen organizado, siendo presentada como la respuesta definitiva al dominio de las pandillas en el país. Su construcción fue ampliamente publicitada, reforzando el mensaje de que el gobierno no daría tregua a los criminales. La población, desesperada por seguridad, apoyó masivamente las medidas del presidente. Bukele rápidamente se convirtió en una figura popular, visto por muchos como un líder visionario, mientras que otros lo consideran un gobernante autoritario. Su gobierno también invirtió fuertemente en propaganda, difundiendo imágenes impactantes de arrestos masivos. Fotos de prisioneros tatuados con la cabeza rapada y formados en filas perfectamente organizadas se viralizaron en todo el mundo, mostrando un enfoque contra el crimen nunca antes visto en la región. Todos los reclusos visten camisetas, shorts y sandalias blancas. No poseen ninguna otra pertenencia, y está totalmente prohibido tener fotografías de familiares, esposas, hijos o cualquier objeto que les recuerde el mundo exterior. La mayoría apenas supera los 20 años y fue condenada por delitos graves. Además, no tienen derecho a ventilación ni a baños de sol. Cada uno recibió una de las condenas más largas que se puedan imaginar, y la única certeza es que nunca saldrán. Jamás volverán a ver la luz del sol. Tampoco tienen derecho a visitas ni a abogados. Las únicas personas autorizadas a entrar y salir son los guardias, quienes, por cierto, usan máscaras para ocultar sus rostros y evitar cualquier tipo de identificación. Los prisioneros duermen en literas de metal, sin colchón y sin almohada. Cada uno recibe solo lo esencial, una sábana blanca, un uniforme y una toalla. Para mantener la disciplina y la higiene, los guardias afeitan la cabeza de los reclusos cada 2 semanas, asegurándose de que ninguno pueda esconder nada. Aquí, las pandillas, principalmente la MS-13 y la Barrio 18, que son archirrivales,
Viven juntas en la misma celda. Afuera, entrar en el territorio del enemigo puede significar ser despedazado, pero aquí están lado a lado hasta su último suspiro. La mayoría de estos criminales tienen tatuajes que cubren todo su cuerpo, incluido el rostro, mostrando su lealtad a la pandilla. En el caso de la MS-13, los tatuajes suelen incluir las iniciales de la pandilla o el número 13. Por otro lado, los miembros de Barrio 18 suelen llevar símbolos como el número 18 o 666, cuyo total suma 18 y representa al diablo. Tener tatuajes de pandilla en el rostro es una clara señal de que la persona ocupa un alto rango dentro de la organización y por lo general es uno de los miembros más crueles. Cruzarse con alguien así en la calle es lo mismo que mirar a la muerte de frente. Una lágrima tatuada en el rostro significa que esa persona ya ha asesinado a alguien, y la cantidad de lágrimas indica cuántas víctimas ha matado. Si tiene 3 lágrimas, simboliza que ha matado tantas veces que ya perdió la cuenta. Las pandillas también tienen sus propias reglas, muchas de ellas extrañas y despiadadas. La más aterradora proviene de la temida MS-13, considerada la pandilla más brutal y peligrosa del mundo. Para ser aceptado en el grupo, el aspirante debía demostrar su lealtad asesinando a alguien de su propia familia. Así es, no escuchaste mal. Antes, estos criminales controlaban el país, decidiendo quién podía transitar por ciertas zonas y qué negocios podían operar. Incluso el transporte público estaba bajo el dominio de las pandillas. Los conductores de autobuses tenían que pagar una cuota semanal a los pandilleros para poder trabajar, y aquellos que se negaban muchas veces recibían castigos brutales. Los barrios estaban divididos en zonas de control, y cruzar la frontera entre territorios rivales podía significar una sentencia de muerte. Hoy, el gobierno de Nayib Bukele quiere asegurarse de que estos criminales nunca más tengan la oportunidad de volver a aterrorizar a la población. En discursos públicos, el presidente ha dejado claro que su prioridad es mantener las calles seguras, no brindar comodidad a los prisioneros. Para que te des una idea, la comida de los reclusos es la misma todos los días: arroz y frijoles, sin carne. Deben comer con las manos y limpiar sus platos antes de devolverlos. Además, la electricidad nunca se apaga en la prisión. Las luces permanecen encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que los reclusos nunca sepan qué hora es. Y como los guardias de seguridad están permanentemente apostados frente a las celdas, observando cada movimiento, es imposible que los prisioneros realicen cualquier actividad sin ser vigilados. Esta prisión es el tipo de lugar que nadie quisiera conocer, ni siquiera por curiosidad. Sin embargo, para aquellos que pasaron años sembrando terror en la población, este ahora es su destino final. Criminales que arrebataron vidas inocentes finalmente están enfrentando las consecuencias de sus actos. El mensaje del gobierno salvadoreño es claro: el crimen ya no es tolerado y el castigo es severo. El futuro de El Salvador. Las medidas drásticas adoptadas por Bukele lograron lo que muchos consideraban imposible: transformar uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros. Como mencioné antes, El Salvador llegó a tener la tasa de homicidios más alta del mundo debido al caos generalizado. Sin embargo, bajo el gobierno de Bukele, los resultados son innegables. En 2023, la tasa de homicidios se desplomó a 2,4 por cada 100.000 habitantes, colocando al país por primera vez entre los más seguros del mundo. Los efectos de esta transformación son visibles en todos los aspectos de la sociedad. La paz ha regresado a los barrios, y la población finalmente puede vivir sin miedo. Con la reducción drástica de la violencia, los inversionistas han vuelto a ver a El Salvador como un destino prometedor. Grandes empresas han comenzado a instalarse en el país, impulsando la economía y generando nuevos empleos. El sector tecnológico también ha avanzado rápidamente, especialmente después de la adopción del Bitcoin como moneda oficial, lo que ha atraído a startups y emprendedores de todo el mundo. Además, el turismo, que antes se veía afectado por la criminalidad, está en auge. Las playas paradisíacas del Pacífico, ideales para el surf, y las maravillas naturales del país están atrayendo a un número creciente de visitantes internacionales. Con calles más seguras e inversiones en infraestructura, El Salvador pasó de ser un territorio marcado por el miedo a convertirse en un destino que despierta interés a nivel global. La nueva realidad del país demuestra que, a pesar de los métodos controvertidos, los cambios implementados han tenido un impacto significativo en la vida de los salvadoreños. Pero,
¿Qué pasará con los miles de presos en los próximos años? ¿La falta de un plan de reinserción social podría generar nuevos desafíos en el futuro? ¿O el impacto inmediato en la seguridad justifica cualquier sacrificio? Son preguntas que siguen generando debate. Independientemente de las respuestas, la transformación de El Salvador es uno de los casos más impactantes de combate al crimen en la historia reciente. Y la estrategia de Bukele ha llamado la atención de otros países que enfrentan desafíos similares. Ahora cuéntanos, ¿qué fue lo que más te impresionó? Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.